Muy buenas noches. Porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más en este ya balance prácticamente de fin de año que hemos iniciado el domingo pasado. Hoy tenemos también otra magnífica mesa con autoridades del Ejecutivo, donde hacemos balance con ellos. También después vamos a hacer con el Parlamento, tanto Cámara de Diputados, senadores, con los periodistas, que es una mesa clásica a final de año, y así sucesivamente. ¿Quiénes nos acompañan hoy? María Teresa Barán, ministra de Salud. Gracias por estar, ministra. ¿Qué tal, Mina? ¿Cómo estás? Muy buenas noches y gracias por invitarme a tu programa. Gracias a vos por estar. Juan Carlos Baruja, ministro de la vivienda, nomás así te iba a decir, porque ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, no sé qué, algo así, ¿verdad? Sí. Muy buenas noches, Mina, para todos los colegas y muy buenas noches para toda la audiencia. Gracias por estar. Mónica Recalde, ministra del Trabajo. Gracias, ministra. Muy buenas noches, Mina. ¿Cómo estás? Un saludo también aquí a todos mis compañeros del día a día, de lucha del gabinete. Sí. Luis Ramírez, ministro de Educación. Gracias, ministro. ¿Qué tal, Mina? ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por invitarme. Muy buenas noches para todos los compañeros. Un placer. Federico Mora, viceministro de Educación Superior. Gracias por estar. Muchas gracias, Mina. Un saludo a todos los ministros, un saludo a toda la audiencia. Bueno, un gusto estar aquí en tu programa. Bueno, en un ratito desarrollamos los temas. Ustedes, mientras tanto, sírvanse, porque si no la comida se enfría. Voy a empezar con la ministra de Salud, por el tema de la salud del presidente. ¿Qué le sucedió al presidente en Brasil? No, en realidad, lo que tuvo el presidente probablemente es como un pequeño pico de estrés. Y eso hizo que él tenga esa pequeña descompensación. Tuvo palpitaciones, que el corazón latía mucho más de lo normal. Sí. Eso le generó como un pequeño aumento de la presión arterial y eso generó ese dolor precordial que él tuvo, que hizo que se tenga que, probablemente por el hecho de ser presidente, fue que se tomaron todas estas medidas y tuvo que terminar en un sanatorio en donde le hicieron todos los controles, todos. Cuando se dicen todos los controles, ¿qué controles le hicieron? Porque, por ejemplo, te pregunto, vos sos la ministra y la doctora, ¿verdad? Aparte de controles rigurosos, por ejemplo, el tema cateterismo no le hicieron. Le hicieron electrocardiograma, ecocardio y le hicieron una angiotomografía. Eso la no angiotomografía coronaria o cardíaca es igual que un cateterismo. Sin que sea tan invasivo. Y todos, absolutamente todos los estudios salieron dentro de los valores normales. Justamente, ¿por qué? Porque nuestro presidente es una persona joven, es una persona disciplinada, come saludablemente y hace actividad física. Entonces, se descartó de que haya algún daño orgánico y por eso, inclusive los propios médicos, que uno de los cardiólogos que le atendió es el mismo cardiólogo del presidente de la República de Brasil. Sí. Entonces, ellos evaluaron la situación del presidente y al darle de alta, inclusive, le permitieron volver a la reunión para que él pueda dar. Entonces significa de que no fue absolutamente nada grave. ¿Pero y qué le dieron como tratamiento preventivo, digamos? No, como tratamiento preventivo, porque lo por único algo es, sí, le pasó, digamos. O sea, es que yo creo que, como le escuché decir a él, él venía de muchas emociones juntas. El tema de que ustedes saben de que él es de Olimpia, ganó su club, bueno, era su compañero. Muchas veces ganó para decir que nunca ganó también, ¿verdad? Era su 47. Su cumpleaños y yo me imagino, ¿verdad? No se peleó estar con nadie. enfrente a los 20 países más importantes del mundo donde él tenía que dar y dio una especie de pregunta, pese a que él ya es canchero en ese sentido, pero puede suceder también que, porque todas esas características es del ataque de pánico, ¿verdad? Sí. El ataque de pánico tiene esos mismos síntomas. Y uno cree a veces que, bueno, que se está muriendo o que tiene un problema al corazón, ¿verdad? Y después no es nada, o sea, fue un ataque de pánico pasajero. Pasajero puede ser. Puede ser, y como digo, y él si salió todo bien y tuvo todos esos síntomas, puede ser un pequeño ataque de pánico. Por la situación de estrés justamente que suele dar, ¿verdad? Así mismo. Bueno, ya sabemos el informe del presidente. Juan Carlos Baruja. Bueno, uno de los ministros, digamos, que sobresale por
su actividad en el rubro que te toca, en este caso de la vivienda, porque se han hecho entregas de muchísimas viviendas y eso se refleja en todos los medios, etc. Si vos tuvieras que decir, a ver, ¿qué cambió en relación a lo que se estaba haciendo en torno a satisfacer esa necesidad tan vieja, porque cuántos años de demanda de vivienda? Bueno, todas las necesidades básicas están demandadas hace mucho tiempo. Tenemos realmente mucho por hacer. ¿Qué cambió con tu administración y la de Santiago Peña, ministro? Mina, nosotros esta semana acabamos de entregar hasta la fecha 4.589 viviendas. 4.589 viviendas, ¿verdad? Estamos entregando para fin de año, vamos a llegar a 6.000 viviendas entregadas del periodo del presidente Santiago Peña. Son números significativamente superiores a lo que han realizado otras administraciones. Pero a pesar de este número, lo que yo te puedo decir, lo más significativo es por haber dado inicio al programa Xerogapona, que es un programa destinado al segmento de la clase media trabajadora, que hoy son casi 1 millón de paraguayos que no tienen vivienda. Y ahí quiero hacerte un recuento de lo que estamos viendo en los últimos meses, por ejemplo, en Europa y más específicamente en España, en donde se producen manifestaciones, se produjo en Barcelona, en Madrid, de la gente que reclama vivienda, en donde hoy prácticamente más de la mitad de su salario es el costo de un alquiler. Y esto es una política pública que estamos haciendo de Xerogapona para dar respuesta justamente a este segmento de la clase media, que si no lo hacemos va a generar que en pocos años más tengamos este mismo resultado acá en Paraguay. La clase media trabajadora no ha tenido una respuesta. No ha habido una política pública. Y hoy Xerogapona viene a dar un financiamiento hasta 500 millones de guaraníes por ahora, que es muy probable que lo levantemos, hasta 30 años de plazo y una tasa del 6.5% en guaraníes constante durante 30 años. Ya estamos teniendo los primeros frutos. Hay ya 3 proyectos en construcción. Hay varios otros proyectos que están llegando en su punto de equilibrio y en enero del próximo año estamos iniciando Xerogapona 2.0, en donde aquellas personas que tienen ya su terreno propio o estén pagando por un terreno pueden tener este financiamiento para cancelar el saldo de su terreno más el valor de la construcción, ¿verdad? O sea que ahora ya va a haber también, digamos, construcción en terreno propio, ¿verdad? Así mismo. A través de Xerogapona, o sea, a través en el sentido que también es el 6,5, con todas en las las mismas condiciones, porque hemos escuchado a la gente en estos 4 meses de trabajo, hemos recibido muchísimos pedidos de personas que sí ya tienen su propio terreno o estén pagando su cuota y dicen, yo quiero construir acá donde tengo mi terreno. Entonces, hemos dado este paso adelante, el presidente nos dio la posibilidad de dar este paso para que realmente también pueda tener un crédito de 500 millones de guaraníes a 30 años de plazo al 6.5 y con las mismas características. Va a pagar la primera cuota recién cuando termine su casa. Eso, inclusive, eso es una maravilla, poder pagar recién cuando termine, porque si no, pues ya estás pagando y a la vez tenés que pagar alquiler. ¿Cómo haces para pagar ambas cosas? Si yo te pudiera decir, creo que este paso es lo más significativo que estamos dando, que va a permitir que estas casi 1 millón de paraguayos, porque según los datos del INE, hay 500.000 paraguayos que están en casas de alquiler y otras 500.000 que están en casas prestadas ese día. Y si uno inclusive repasa las condiciones financieras hace 15 años, las tasas de interés estaban en el orden del 30 al 40% y el plazo no pasaba de 5 años. Y eso es claro, y eso es lo que generó que hoy tengamos esta cantidad de 1 millón de paraguayos que no tienen esa posibilidad. Claro. Y si nosotros no buscábamos y no generábamos esta respuesta, en pocos años más a lo mejor se iba a reproducir lo que hoy estamos viendo en Europa y más específicamente en España. Y esto ha sido una gran decisión política del presidente Santiago Peña de apostar, porque para salir a esta tasa del 6.5 y a 30 años de plazo es porque el Estado intervino y generó los recursos para que ello pueda ocurrir. Después quiero profundizar, Xerogapona, pero yo quiero resaltar también que estas casas, estas viviendas populares que ustedes entregan, llave en mano, ¿verdad? Es 100% subsidiado por el Estado. O sea, el Estado le da, le concede, le regala a los sectores más vulnerables la casa
Juan Carlos, hay que decir, son 4.000 y pico. 4.585, 89 ahora mismo. 4.500 para que me sea fácil multiplicar nomás, ¿verdad? Por 4, porque vamos a suponer 4 promedio de familia. Antes eran 5 o 6, ahora se redujo. 4, ¿verdad? 18.000 personas. Son 18.000 personas. Imagínense una manifestación de 18.000 personas. 18.000 personas que le quitaste una casa de tabla, de piso de tierra, techo de paja. Le diste. Y le pasaste una casa de material. Le diste. Le regaló el Estado, ¿verdad? A través. Entonces es muy importante. Pero después quiero hacer algunas consideraciones sobre Cheroa, poner algunas dudas que tengo, ¿sí? Bueno, ministra del Trabajo, ya sé que te falta a vos salud, viste un informe de Santi nomás, pero ministra del Trabajo, si vos me tuvieras que decir qué cambió bajo la administración Santiago Peña y bajo tu administración en ese ministerio, ¿qué cambió en este año? Bueno, este año, Mina, nosotros tuvimos desafíos muy importantes en materia de construcción de institucionalidad del trabajo. En ese sentido, cuando observamos diferentes ministerios como el Banco Central, Hacienda o Actual Economía, son entidades que son regulatorias. Y nosotros somos un ministerio regulatorio en materia de trabajo. Y siempre cuando hablamos de este tipo de ministerios, donde tenemos que intervenir las actividades ajenas, en este caso del sector privado, para controlar qué está ocurriendo con nuestros trabajadores actualmente, evidentemente no es tan agradable que digamos, ¿verdad? Pero en ese sentido, uno de los componentes principales que nosotros trabajamos en el marco de la estrategia de formalización del empleo que tenemos es el control a las empresas. Las entidades regulatorias se basan en sus marcos jurídicos, ¿verdad? Nosotros hemos modificado totalmente, hemos fortalecido el cuerpo inspectivo, hemos planificado la llegada, pero también el Ministerio de Trabajo no es solamente eso, sino también regulamos las políticas de empleo y de seguridad social. Y dentro de eso tenemos la formación y la capacitación para el trabajo a través del SNPP y SINAFOCAL. Y en temas de empleo... es una maravilla lo que están haciendo ahí en el CNPP. Es realmente... Ciento y pico de mil de... 140.000 trabajadores ya fueron formados a través... En un año. Aumentamos aproximadamente un 7% de cantidad de certificaciones. En este año todavía no terminamos todas, ¿verdad? Pero realmente se ha hecho un trabajo muy, muy bueno. Y tengo que reconocer también el apoyo del Ministerio de Educación con los procesos de certificación de competencias. Tenemos todavía pendiente nuestra conformación del Consejo Nacional de Educación y Trabajo. Porque yo le llamo tanto a Fede y al ministro, le digo lo que hacen ahí a través del Ministerio del Trabajo con SNPP. El Ministerio del Trabajo, ¿verdad? El Ministerio del Trabajo, la Universidad del Trabajo. Porque ustedes están en la parte de educación formal, digamos, ¿verdad? Pero esa es la Universidad del Trabajo, ¿verdad? Y de verdad hay que apoyar al SNPP. Sí, hay que apoyar y dentro también de lo que es el financiamiento del SNPP, porque es totalmente gratuito, Mina, ¿verdad? La persona que no logra ingresar a la universidad o que no tiene las oportunidades o que no quiere directamente trabajar porque el 95% de la gente va directamente al mercado de trabajo. ¿Y dónde es su escuela? ¿Dónde se va para aprender un oficio? ¿Se va al SNPP o se va al SINAFOCAL? Y dentro de ese sentido nos faltaba una colita, o sea, nos faltaba una patita que integraba el empleo con la formación y la capacitación. Y el presidente en los primeros 100 días de gobierno nos impulsó y lanzamos la plataforma Emplea PI, donde ahí tenemos a más de 95.000 buscadores de empleo que pasaron por proceso de intermediación. Es una plataforma totalmente transparente. ¿Dónde está la plataforma? ¿Vos entras en el ministerio, en la página del ministerio? En la página del ministerio. ¿Y que te inscribís ahí? Este dato tu currículum, registras todo tu currículum, tus datos y postulas directamente a un puesto vacante. Y ustedes a la vez, digamos... Trabajamos con las empresas. Trabajamos con las empresas. Antes era todo por Google Forms, así muy informal, no era muy transparente y hoy el público sabe a qué empresa se va, qué puesto puede elegir. Nosotros le damos asesoramiento para las habilidades blandas, sabe qué salario va a percibir y qué tipo de contrato, el horario, dónde está ubicada la empresa. Entonces es mucho más fácil para el buscador de empleo optar por eso. Pero igual, hay mucho empleo juvenil. Nosotros tenemos el 75% de nuestros buscadores que son jóvenes. Y sí, ahí nosotros tenemos que reforzar el año que viene todo lo que sean las habilidades blandas para que esta gente logre efectivamente encontrar más fácilmente un empleo, porque hay mucha rotación de empleo joven.
Entonces nosotros apuntamos principalmente a la regularización, al fortalecimiento institucional, a nuestra formalización, y ahí quiero destacar porque para nosotros nos parece un logro muy importante, porque hace más de 16 años no alcanzábamos las tasas de formalización que hoy tenemos. El gobierno de Santiago Peña empezó con 704.000 cotizantes al IPS y hoy estamos a 760.000. ¿Cuánto 704.000. empezó? Empezamos. Nosotros empezamos el gobierno. ¿Y ahora está a cuánto? A 760.000. O La sea, última vez que 50.000. se dio ese fenómeno de crecimiento tan significativo fue cuando se abrió IPS para los docentes privados. Ahí en esa ley hubo un pico porque entraron todo el colectivo de docentes privados, y durante este año, con un esfuerzo muy bueno que hicimos con alianza con el sector privado y también con los mecanismos de control, logramos realmente tener números muy importantes. Claro, pues para mí, ¿qué yo espero como ciudadana del Ministerio del Trabajo? Primero, esto que estás diciendo, ¿verdad? Que haya mayor control para que se garanticen los derechos de ambos, tanto del trabajador como también del empleador, digamos, ¿verdad? O sea, se tiene que organizar mejor eso. Pero más me interesa esto segundo que vos estás diciendo, ¿verdad? Yo lo que quiero es que el Estado haga todo lo que sea posible para generar empleos, ¿verdad? Pero empleo decente, Mina, porque el presidente dice, no cualquier tipo de empleo, la gente tiene que entrar con las garantías. Claro, dentro claro, del eso luego ya mercado. es así, yo ya ni siquiera soy así Sí. de ambiciosa. Yo quiero que la gente tenga empleo. Yo detesto, ¿verdad?, el subsidio Tecoporá, o sea, yo le llamo Tecoreí, ¿verdad? No me gusta. Me gusta así como una transición, pero así de máximo un año y después ya que ingrese al mundo laboral. Mira lo que le pasó a la Argentina. La Argentina se fue a la mierda, discúlpenme, debido a esos programas de subsidio, ¿verdad? Se creó la cultura del no trabajo, del Tecoreí, ¿verdad? Nosotros acá vamos a subsidiar, pero vamos a subsidiar a las MIPYMES, vamos a subsidiar a la gente justamente en el SNPP para que estudie gratuitamente y ustedes a través de este programa hagan la conexión con empresas para que trabajen, ¿verdad? Ese es el plan. Santiago se comprometió a 500.000 empleos, que me parece una barbaridad lo que prometió, ¿verdad? O sea, me parece que es imposible generar 500.000 empleos, pero ojalá lo logre. 500.000 empleos. Entonces, esa es una política. Yo siempre cuando hablo del tema de la vivienda hago hincapié, ¿por qué? Porque no solamente soluciona un problema histórico de la vivienda, sino que genera 10 empleo por cada casa, porque 5 formales, digamos, permanentes y otros 5. Se desarrollan los ladrilleros, todo el sector anexo a la construcción, o sea, eso es lo que tenemos que generar. Por eso, esa parte de tus funciones para mí es esencial. Y después voy a educación, que pasa lo mismo. Yo a todos los ministros con que he entrevistado, ¿verdad?, siempre le hago hincapié. ¿Por qué lo que no incentivan? Dos cosas yo quiero hacer hincapié siempre, ¿verdad? Aparte de la calidad de la educación y todas estas cosas, ¿verdad? Es obvio. Es que haya una política de mayor cantidad de, que sea técnico, colegios técnicos, ¿verdad? Sí, colegios. Colegios técnicos, porque entonces así, no puede ser que vos 12 años de tu vida pierdas, ¿verdad?, formándote y no sepas ni siquiera clavar un clavo, arreglar un enchufe, no sé, algo. O sea, vos tenés que salir también con, y más todavía si sos de sectores y recursos limitados, tenés que salir ya sabiendo algo, redactar una carta, poder trabajar de secretaria, conocer eso. Entonces los colegios técnicos, y me decían todos los ministros, lo que pasa es que es más caro el colegio técnico, etcétera, etcétera, ¿verdad? No, yo prepararle para el trabajo, encima, educar para el trabajo, porque ustedes pues, muchas veces deliran con la educación del primer mundo. Acá no estamos en el primer mundo, yo quiero educación para el trabajo, eso yo quiero. Vos sabés que hay también quizás una idea o un concepto que se trae de otro tiempo, que la educación para el trabajo se circunscribía a ciertas habilidades, en aquella época manuales, y no se hablaba de la educación integral. Pero la educación para el trabajo no tiene por qué ser una educación que... Oficio nomás. Claro, un oficio. Es una educación integral. Integral, pero se para el trabajo. desarrolla a toda la persona con una visión y con una especificidad para el trabajo que además, en el proyecto que tenemos, tiene que ser zonificado. Es decir, si ahora se va a abrir una planta de celulosa y el desarrollo forestal va a ser lo más grande en una zona, ¿cómo voy a poner un bachillerato humanístico? Claro. No tiene sentido. Así es. O puede haber, pero tiene que ser la oferta más pequeña. Más pequeña. Y tenemos que poner y concentrar nuestra fuerza y nuestras acciones. Lo vamos a hacer, Así lo estamos haciendo. Ahora estamos trayendo
asesores de Finlandia para los bachilleratos forestales. Claro, Vamos a organizar los bachilleratos técnicos Correcto, forestales. correcto. Vamos a equipar como corresponde de manera que el chico que sale sepa ya manejar máquinas que permitan el desarrollo de esa zona, que cuando tiene esas características, esto va para los próximos 40, 50 años. O sea, la persona va a tener esa posibilidad de empleabilidad. Y si no, de otra forma, esas empresas van a tener que recurrir a gente de otro país. Claro. Entonces, nosotros no podemos estar ausentes. Y te cuento una anécdota que a mí me hizo mucho clic, digamos, la necesidad de esto que estamos hablando. Me fui a un asentamiento, 1.300 hectáreas. Voy a la escuela y pregunto, ¿qué enseñan acá? Bachillerato humanístico. No se plantaba un tomate, ¿Viste? una cebolla, Sí. una mandioca, cuando que eso podía haber sido un centro Claro. de producción, un centro de es. desarrollo a través de un bachillerato Por eso no hay, agropecuario. no hay a través de una- criterio y enfoque hacia el trabajo, porque como vos decís, no, yo no te digo que solamente le enseño un oficio, para eso está justamente el SNPP, etcétera, sino que digo, para que salgan con la... Yo me acuerdo bien el caso de una señora que trabajó conmigo muchísimos años y tenía una hija, y ella demasiado quería que su hija estudie solamente para que pueda trascender después en la vida, ¿verdad? Sale del colegio, del bachillerato, digamos, y una vecina le quiso emplear, le empleó de secretaria para darle ya un trabajo formal, etcétera, y no saben ni siquiera redactar una carta, manejar recibos, Claro, no. cuestiones básicas, como para que le dé. Mi papá me decía, yo siempre repito, mi hija, tenés que, estando en el colegio, estudie inglés y estudie dactilografía, era antes, Famoso. ¿verdad? Ahora Sí, sería sí. computación, informática, ¿verdad? Bueno, porque salí y vas a tener trabajo en cualquier lado. Y es cierto, Cierto. tenés que salir. Yo salí del colegio sin saber nada. O sea, salí de un buen colegio, ¿verdad? Pero, a ver, ¿qué se va a hacer? Nada. Sí. Nada. Y ahí Ni justamente... hacer torta no sabía, ni cocinar. No sé cómo te Ahí hay explico. dos elementos Puede que son ser. esenciales, aparte del trabajo específico que estamos en un diseño para que, porque ahí también hay un error, a mi juicio conceptual, de esperar que la escuela tenga todos los laboratorios. Claro, Para eso están no las hace empresas, falta. Sí, que ya exacto. tienen. Entonces, Entonces lo que nosotros lo que tenemos hacen que ellos darle, también con el claro, SNPP. nosotros le La tenemos que pasantía hacen dar con las empresas. la visión emprendedora, Exacto. una visión financiera, Sí. porque aunque sea, va a saber buscar sus recursos, no Así es para, mismo. sino por lo menos para manejar su Claro. propia caja. Tips para la vida, ¿verdad? Esos son dos elementos centrales en este tipo de bachillerato. O sea, no es que es solamente mano de obra, porque vos hablas de formación para el trabajo y la gente cree en mano de obra. No, es el desarrollo integral, Así porque el ser emprendedor implica una dinámica de pensamiento muy Totalmente. importante. Absolutamente. ¿Verdad? Que hay que desarrollarla, que hay que vivirla, que hay que Claro. entrenarla. Pero después está todos los que tienen realmente moco en el cerebro, ¿no? En el sentido de que, ay, no sé, que la educación, no sé qué pucha, del delirio para un país como el nuestro. Delirio. Estamos focalizándonos en ese bachillerato agropecuario también, dividiendo por zonas. Antes, y es una idea francesa que llegó a Paraguay de los años 30, donde las escuelas agrícolas tenían que tener grandes extensiones. Hoy estamos en otra dinámica, donde las escuelas agrícolas no necesitan grandes extensiones, sino tecnología. Por ejemplo, un Exacto. sistema de riego, Claro. monitoreo a El través de enseñamiento. dron. Claro. Se sacan las fotos y con esas fotos se analiza la hoja. Claro. Y o sea, estamos en otra dinámica que es la que queremos implementar ahora en esta reconversión que vamos a tener de nuestra oferta de bachilleratos agropecuarios, forestales y técnicos, y vamos a hacer un énfasis en eso. ¿Esto entra dentro de la famosa reforma educativa o no? Yo ¿Qué es lo que es la reforma educativa entonces? La reforma educativa, algo que ya pasó, que se hizo, que trajo condicionamientos muy importantes para poder entrar justo en esta dinámica. Te pongo un ejemplo. Saltamos de los conceptos a las competencias. Es decir, antes se evaluaba un concepto y ahora se evalúa una competencia. Es decir, para qué sos competente. Solo que el currículum es muy bueno, pero la enseñanza en el aula todavía sigue siendo conceptual. Te sigo enseñando de memoria el concepto. Sí, entiendo. Entonces, nosotros tenemos ya una reforma que nos habilita a hacer esto, solo que nunca se hizo. Exacto. Y en ese enganche estamos. Pues, este tema de unir el estudio con el trabajo, ¿verdad? También te quería preguntar, Fede, y esto va ligado, obviamente vos formás parte del Ministerio de Educación, ¿verdad? Sí. En el sentido, cuando los chicos están, ahora se llama segundo, tercer curso, antes éramos quinto y sexto curso, Cierto. digamos, ¿verdad? Bueno, los que están los 2 años antes de terminar, ¿cómo se llama el Segundo curso? y tercero de la Segundo y media. tercero de la media, ¿verdad? Ya tendría que haber una orientación. La otra vez vino el del INE, ¿verdad? Voy a comentar. Y el del INE, ¿verdad?
tienes datos estadísticos. Ustedes, y ahora tengo entendido que se hacen también están haciendo una encuesta justamente, ¿verdad? Después me decís, Fede. Entonces, a ver, te digo cualquier cosa, 200.000, 300.000 abogados y se necesita 50.000 nomás. Marketing y no sé qué, tanto, ¿verdad? ¿Qué haces con el marketing, ¿verdad? Entonces, sin embargo, no hay fonoaudiólogas, no sé cómo te explico. No hay kinesiólogos, ¿verdad? No hay otros estudios que sean también universitarios, ¿verdad? Y que demande hoy nuestra sociedad. Entonces ya hay que orientarle. Ahora, si yo soy mega talentosa en Derecho, entonces sí, porque soy tan fantástica, voy a estudiar Derecho. Aparte, mi familia tiene un bufete de abogados, entonces voy a estudiar solamente. Pero al resto, díganle, miren, estudien si quieren Derecho, ¿verdad? Pero no, de manera de trabajar en un súper, en cualquier lado, que no está mal, pero entonces no estudie Derecho, ¿verdad? Vas a perder 6 años de tu vida al pedo, en síntesis, ¿verdad? Entonces, esa orientación, Fede, es lo que hay que dar. Hay dos cosas. A ver, por una parte, la mejor forma de orientar es con incentivos. Nosotros hicimos una encuesta nacional de la educación superior. Identificamos que, por ejemplo, estudiantes en ingenierías y tecnología no supera el 5%. Ciencias agrarias, 3%. Ciencias de la salud, 10%. Ciencias naturales y exactas, 7%. Sin embargo, ciencias sociales, derecho, 40%. Mira vos, sí. Imagínate. Entonces, Un país Sí, claro, dentro de eso... Y bueno, hay una orientación. Claro, lo primero es tomar esos datos para basarnos en evidencia. Totalmente. Y sobre eso estamos reestructurando el sistema de becas y de incentivos. Correcto. Nosotros vamos a lanzar antes de fin de año las becas Gobierno del Paraguay 2025 y tiene unos mensajes muy claros a través del financiamiento. ¿Qué te va a decir? Yo te doy más para hacer estas carreras. Yo te guío porque yo necesito que aquí esté tu foco y salir de esa dinámica donde el estudiante toma una asignatura de ciencias sociales por lo general porque le permite estudiar y trabajar. Porque hay que decir, el 60% de nuestros estudiantes, nos dice la encuesta, estudia y trabaja. Claro. Entonces, por ejemplo, medicina. Yo no pude estudiar porque tenía que trabajar, por ejemplo. A mí me gustaba medicina. Ahí se da esa situación, Mina, donde estas otras carreras que tienen baja cantidad de estudiantes, pero alta demanda nacional de profesionales, son carreras de tiempo completo que requieren otro tipo de acompañamiento por parte del Estado. Entonces nosotros vamos a hacer una distinción en decir, estas carreras tienen premio, vienen, como se dice, con un incentivo adicional y un monto y un apoyo diferenciado frente a otras carreras. Excelente política. Juan Carlos Baruja, este tema de Xiroga Poná, ¿verdad? Que hablábamos varias veces cuando estaba en la radio, ahora ya soy una jubilada, no es jubilada, jubilada. La situación de que muchos postulantes eran rechazados, porque ustedes tienen como un sistema, una app, así no sé qué es lo que tienen, que rechaza automáticamente cuando no cumple con los requisitos, ¿verdad? Y muchísimos eran rechazados. Esencialmente el tema de la formalidad era uno de los inconvenientes, ¿verdad? Y el tema de lo que a ver, ¿qué ajustes tuvieron que hacer para que puedan ser más inclusivos? Sí, Mina, realmente Xiroga Poná funciona a través de una plataforma www.xirogapona.gov.pi. Hace aproximadamente 22 días hicimos un ajuste porque también detectamos que dentro de los datos de las personas muchas veces no tenían toda la información. Por darte un dato concreto, y creo que la ministra del Trabajo sabe, no es algo que tendría que ocurrir, pero ocurre con muchos trabajadores que, por ejemplo, su salario real es 8 millones de guaraníes, pero en IPS figura con el salario mínimo. Claro. Entonces, cuando nuestra plataforma le buscaba a Mina Feliciangeli, encontraba que su salario era 2.800.000 cuando su ingreso en realidad es 8 millones. A partir de este ajuste en donde hoy ya nuestra plataforma ya no te rechaza, sino te dice, lleva tu certificado de ingresos a la entidad bancaria que vos te estás postulando, es que también esto se está dinamizando mucho más, ¿verdad? Y bueno. Claro, a ver, para que la gente entienda. Porque el certificado de ingresos es el certificado de trabajo. Entonces, en tu certificado de trabajo, obviamente te ponen lo que vos en realidad ganás, no lo que vos estás cotizando en el IPS. Que como hay esa diferencia, entonces
A veces ya no, este tipo gana 2,5 millones, Claro, en realidad porque gana nuestra 8, plataforma estaba vinculada a 5 bases de datos. que son IPS. IPS, central de riesgo, nómina de funcionarios públicos con sus ingresos, ¿verdad? Son 5 bases de datos, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, cuando te detectaba tu ingreso a través de IPS, es que ocurría que Mina Felicia Agnelli, que en realidad su ingreso real es 8 millones, salía a 2.800.000 y ahí entonces te decían, no, no es apta para... no puede alcanzar. Entonces, eso, gracias que también tenemos una plataforma, pudimos detectar esa situación. Que es una evasión también, ¿verdad? Claro. Y incluso tiene Eso pena sumado a lo que carcelaria. vos estás diciendo, Mina, en el sentido de que sí, tenemos un alto nivel todavía de informalidad que no es exclusivo del Paraguay. Cuando yo estuve meses atrás en México en un congreso de vivienda, la informalidad es mundial. es Claro, casi por lo de menos toda acá de Sudamérica la y el zona, Caribe, de la zona. superior al 50%. Claro. Sí. Pero también es motivo de análisis de trabajo. Visité también el Brasil tiempo atrás, en donde el banco más importante, que sería el BNF nuestro, que es la Caixa, tiene también un sistema de análisis para los informales, Claro. en donde se analiza no por el lado del ingreso, sino por el lado del gasto. Entonces son procesos que todavía nosotros tenemos que ir avanzando. Por eso, Claro, porque por eso es que es importante, ministro, que Sheroga Porá hable con los... Porque ¿qué pasa? El sistema bancario también tiene un protocolo, digamos. Yo fui analista de crédito, trabajaba antes en un banco de la vivienda justamente cuando era joven. En ese entonces la informalidad sí que era absoluta, porque nadie... ahora, ¿de hace cuánto que la gente tiene factura y todas esas cosas? Antes no existía eso, ¿verdad? No existía, no sé las grandes empresas, ¿verdad? IPS luego también poquísimo. Entonces, ¿cómo nosotros analizábamos? Es que decíamos, a ver, IPS, esta señorita, ¿cuánto gana? Ni tampoco nos íbamos a SET, ¿cómo se llama? Ahora no se llama SET. Tributación. De NIT tampoco, porque no existía. Demasiado fáciles, sinceramente, porque si yo declaro que gano 9 millones de guaraníes, primero le exigíamos el certificado de trabajo, simplemente eso, que el trabaja le da certificado de trabajo. No tenía trabajo asalariado, sino que era, qué sé yo, un profesional independiente, vendedora de chipa, lo que sea, y decía que ganaba 8. Entonces, ¿cuál era el criterio? ¿Cuánto pagaba de alquiler? ¿Verdad? Entonces, si pagaba de alquiler, ponerle 2 millones de guaraníes, sería para ahora, ¿verdad? 2 millones de guaraníes. Vos le llamás al señor que le alquila, ¿este señor cumple con su alquiler? Sí. ¿Hace cuánto que hace 2 años que está? Ah, bueno, entonces es sujeto de crédito hasta 2 millones de guaraníes, porque está con la capacidad de pagar. Tenemos que ser más flexibles. Lo que pasa es que los bancos, no sé si es porque el Banco Central les impone una norma, ministro, o porque ellos obviamente cuidan sus intereses, o si no, tenemos que hacer hincapié que el Banco Nacional de Fomento, por lo menos, agarre esa parte donde vos podés comprobar su ingreso. No es que algunos te mienten, eso no, obviamente, ¿verdad? Pero hay formas de comprobar el ingreso, porque no vamos a operar, ministra, discúlpame que te diga, ya sé que vos sos la controladora número 1, pero no vamos a esperar a que todo se formalice, no le vamos a denunciar porque es ilegal. No, ahora lo que queremos es darle vivienda a la gente. Mientras tanto vos vas a hacer tu control y te vas a arreglar con la patronal. Pero mientras tanto tenemos que nosotros viabilizar el Sheroga claro, Porá. por eso nosotros decimos, Mina, ahora estamos con Sheroga Porá 2.0. Sí. Pero ahí también el problema financiero claro, es el mismo, pues. ¿A dónde voy, Mina? En que este programa va a ir teniendo ajustes favorables a favor de la ciudadanía. El programa más importante de vivienda que tenemos hoy en América está acá en el Brasil, Mi Casa, Mi Vida, que tiene más de 15 años, que hasta hoy va teniendo ajustes buscando la mejoría. Nosotros tenemos apenas 4 meses, estamos recién en pañales. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Vamos a ir observando y evolucionando, así como damos el paso de Sheroga Porá 2.0. Ya estamos trabajando en lo que va a ser un 3.0 o en un 4.0, ¿verdad? Pero finalmente la intención es dar esa posibilidad a los ciudadanos paraguayos a que puedan tener el acceso a un financiamiento para que de una casa de alquiler pasen a una casa propia. Porque esta es la política nueva de ustedes, porque vamos a ser sinceros, había políticas para los sectores populares, siempre hubo la vivienda que le entrega el Estado, ¿verdad? Pero después está para la clase media, que no había una política hacia la clase media, y esta es una política hacia la clase media. Asimismo, sin descuidar el segmento de la clase desfavorable indígena, que hemos triplicado prácticamente los números. Pero no son las indígenas, hay gente pobre que claro, no indígena. No, que por eso, que no tienen casi ingresos. Hemos generado un nuevo producto, un nuevo programa para un sector que, como vos decís, no tenía ni una política. Claro. Entonces, por eso yo creo que esto es algo que va a ir ajustando.
y que va a generar muchísimo trabajo también, porque como vos dijiste, una vivienda genera 10 empleos, 5 en forma directa y 5 en forma indirecta. Imagínate todo. ¿Cuánto, por ejemplo, 4.000 viviendas, cuántos empleos generó? Multiplicar nomás 40.000. Claro, 40.000 nuevos empleos, ¿verdad? O empleos, no importa nuevo o viejo, pero empleos, ¿verdad? No sé si tener material, todavía no. Porque, ¿sabes qué es lo que a mí me emociona? No sé si ustedes ven también en las redes sociales, ¿verdad? Cuando se van a hacer los días de gobierno, Santi Peña, el ministro y otros más también le entregan su casa. Y vos ves en los videitos que ustedes hacen, ministro, Sí. es donde yo veo la casita que tenían antes, tan precaria, ¿verdad? Y después esa casa, ¿verdad? Tener qué cambio en la calidad Yo de suelo decir, vida. Mina, que el famoso monoambiente, ¿verdad? Porque en un pedazo Sí, tenían todo. de sí. piso de tierra, normalmente pared de tabla con Sí. techo de paja o de ternit. Ahí está todo, su Todo. cama, su comedor, su cocina, todo, ¿verdad? Entonces, de ese lugar nosotros le llevamos a una casa de material de 42 metros cuadrados, 2 dormitorios, sanitarios modernos, estar comedor, ¿verdad? Entonces el cambio realmente es radical y No, eso es radical. mejora, inclusive estamos comentando en Concepción, mejora las condiciones de salud, por ejemplo. Porque una familia que está en condiciones precarias permanentemente se enferma Sí. y va a los centros y puestos de salud. Pero cuando viene una casa de calidad, tiene mucho menos problemas de Cambia salud. todo en la vida. Cambia. También de Incluso educación, por salud ejemplo, mental. es transversal. La vivienda es transversal a todos los sectores. Y vos ¿verdad? sabés que otra cosa Enorme. terrible, el abuso Sí. a menores. Sí. Vos sabés eso, Hacinamiento. ministra, Sí, el que el hacinamiento produce también, es otro elemento que analizan en el Ministerio de la Niñez, que como hay tanta promiscuidad, también sucede En esto. Orqueta se le entregó una vivienda a una pareja de personas mayores, adultas mayores. El señor tenía 91 años. Sí, mira, porque ¿a Y qué decía edad él- cumplió su sueño? Por fin cumplí mi sueño de casa propia. Le voy a poder invitar esta Navidad a mis hijos a poder pasar con nosotros. Claro, le devuelve la dignidad a la persona. Hay la dignidad. historias divinas y maravillosas. Yo le digo, Dios mío, qué bendecido que has de ser, le digo al ministro, porque viste que esa gente es tan agradecida, ¿verdad? Que vos le das algo y finalmente son todas bendiciones, ¿verdad? Porque le das una alegría tan grande y tan importante a toda la familia. Ministra, este tema de la salud, ¿verdad? Porque hablamos de la salud de Santi, ahora vamos a hablar de la salud de los paraguayos en general, digamos. Si vos tuvieras que decirme, bueno, ¿qué hemos mejorado en este año? ¿Qué hemos podido avanzar un poco? Bueno, uno de los avances que yo diría exponenciales que tuvimos desde el Ministerio de Salud es el tema de salud mental. Ah, salud mental. Vos sabés que esto es tan fundamental para mí, el tema el de día la salud jueves, mental. Con el presidente de la República, Santiago Peña, estuvimos habilitando el hogar para las personas adultas mayores en el barrio San Francisco. Y si recordarán, la primera crisis que yo tuve en el Ministerio de Salud en septiembre del 2023 fue la crisis en el hospital psiquiátrico, Me acuerdo. que es una crisis histórica Histórica. que cada gobierno La tiene. sistemáticamente tiene esa crisis al inicio del gobierno. ¿Cuál fue la diferencia? Que con este gobierno de Paraguay nosotros tomamos la decisión de cambiar la historia de las personas que vivían en el hospital psiquiátrico, que funciona o funcionaba como un depósito de seres humanos. En ese entonces había 130 personas con trastornos psiquiátricos que estaban en 6 pabellones que le llamábamos de larga estancia. 6 pabellones. Y hoy pudimos sacarles a 68 personas. Mira vos. Estas personas con Estaban trastornos ahí, mentales claro. son personas que hace rato ya estaban en condiciones de ser dadas de alta. Pero no tenían a dónde ir. Pero como no tenían familiares, Claro. no tenían dónde ir. Nadie se quiere hacer cargo. Pues, de las Entonces personas hoy con problemas mentales. el gobierno de Paraguay también está instalando una política Qué bueno. en donde le protege a estas personas con trastornos mentales. Ministra, no solamente en el caso, digamos, de personas ya internadas, en términos psiquiátricos, con problemas psiquiátricos, digamos, sino que salud mental también, a donde yo apunto siempre cuando hablo de salud mental y que cómo todos los gobiernos han dejado de lado la salud mental, el tema de las adicciones, ¿verdad? Sí. Yo creo que en eso es lo que tenemos que apuntar, ministra, de verdad te digo. El tema de las adicciones es algo bárbaro, todos saben, pero hasta en el último rincón, porque antes era urbano.
¿verdad? Hoy te vas a Fran, te vas a cualquier lado, hay personas adictas, pero muchísimos, Chespi, como le dicen, ¿verdad? Millones. Solamente en Capital y Central hay más de 90.000 jóvenes. Eso es lo registrado, imagínate vos cuánto más hay. Pero también acá es importante dar este saldo. Sí. No los 90.000 jóvenes necesitan una internación. Claro, no. Y ahí voy a ese salto que hoy estamos dando en salud mental, porque las adicciones forman parte de lo que son los trastornos de salud mental. Así es. No el 100% necesita una internación. Claro. Prácticamente el 10% necesita internación y un 90% con un consultorio, ambulatorio, con psicólogos, con psiquiatras, se puede hacer. Pero hay un cambio estructural. Tanto las personas con trastornos mentales Sí. como las personas en situación de adicción, Sí. la evidencia científica demuestra que el mejor lugar de recuperación es en el entorno familiar. Entonces, es en la familia y en la comunidad. Claro, pero hay algo, ministra, que vos sabés también, ¿verdad? Que muchas familias no se pueden hacer cargo de su enfermo mental o adicto, ¿verdad? Entonces el Estado tiene que socorrerle, ¿verdad? ¿Cuántas madres han venido llorando a mi programa, ¿verdad? Señora, mira, ¿quién es decir? Ya Fresco ya me conoce de memoria y a través de Tony Barrios, en ese momento él era ministro, hemos conseguido cama, pues testigo es Manuel Fresco, porque me lo dice siempre, porque le insistí tanto, amplían a las camas, tenía poquísimas, hasta ahora tiene poca, ¿verdad? Y hay demasiada demanda, porque hay un sector que sí o sí necesita internación, y pero, para ese sector no hay respuesta. En realidad, nosotros tenemos en el Ministerio de Salud nuestro centro para la desintoxicación, que se internan prácticamente por una semana, en donde le hacemos todo el proceso de desintoxicación. Acá ¿El de Manuel Fresco? Sí. ¿Ahí donde está Manuel Fresco o otro? Sí, ese mismo lugar. Ah, ese, porque es poquito. ¿Cuántas camas tenés? 40. Pero nosotros estamos a punto de habilitar un centro que se llama un centro de deshabituación y desintoxicación, que vamos a tener en una primera etapa 30 camas. Que el tiempo mínimo es de un año y medio a 2 años que tienen que estar en ese lugar. Pero el chico que está en situación de adicción se deshabitúa, pero también interín tenemos que trabajar con la familia, porque este chico va a estar internado 1 año y medio o 2 en ese lugar, se va a deshabituar, se va a desintoxicar, pero va a volver otra vez en el seno de la familia. Claro. Y si vuelve en ese seno de la familia y se vuelve a encontrar en las mismas condiciones, ese chico va a volver a caer. Sí, Entonces se tiene que hacer un trabajo integral. Por eso este programa Sumar, en donde tiene las 3 grandes patas. Primero, prevenir, que está dentro del área de educación, evitar que hoy los chicos entren en situación de adicción. Desde salud pública tenemos la pata más importante, que es la deshabituación, el tratamiento de los pacientes con adicción. Que ya son adictos. Claro. Y desde la Senat y desde el Ministerio del Interior es disminuir la oferta. Claro, Tanto, si bien el narcotráfico es muy importante, pero para nosotros desde salud es más importante el microtráfico. Claro, es el que en donde estamos trabajando en un programa, porque hoy un adolescente o un joven que es captado con una X cantidad dentro del microtráfico, le llevamos automáticamente en la comisaría. Y hoy este trabajo que estamos haciendo, que es un trabajo en equipo, hace de que estos chicos a lo mejor no los vamos a llevar más a la comisaría. Vamos a llevarle a nuestro centro, le vamos a deshabituar. Pero sí hay que llevarle a un centro, porque vos tampoco los podés dejar libres, porque son un peligro para la sociedad, no solamente para ellos mismos, ¿verdad? Porque hay adictos, ustedes saben, la policía lo dice, el 80% de los delitos violentos, ya sea asesinatos, el caso de mi hermana la ha matado un adicto, ¿verdad? Estos robos violentos, que aunque no le maten, digamos, son violentos, son todos de gente adicta. Sí. Ahora, no todos los adictos son violentos, también hay que decir, ¿verdad? Pero, así como dice siempre nuestro presidente de la República, Santiago Peña, no estamos conformes. O sea, hay un mar de necesidades, pero empezamos a trabajar. El 20 de diciembre va a ser 1 año que iniciamos con el programa Sumar. Claro. Y probablemente a 1 año de iniciar ese programa vamos a habilitar nuestro primer centro de desintoxicación y deshabitación. Entonces, vamos a seguir avanzando y probablemente vamos a trabajar en cada cabecera departamental, en donde se trabajó ya en
como decíamos, son trastornos mentales, en donde tiene que, en algunos casos, tener la consulta con un psiquiatra o el seguimiento, pero hoy no tenemos suficiente cantidad de médicos psiquiatras. Exacto. Hoy tenemos 170 médicos psiquiatras en todo el sistema de salud. ¿Y público y necesitamos privado. cuánto más o menos? 700 para disminuir la brecha. O sea, de 170 tendríamos que tener para tener una situación más o menos óptima 700. Sí. Y no tenemos. Ahí está esa orientación Que, justamente. Focalizar. es lo que vos hacés con la- este problema no es solo de Paraguay, es del mundo. Y se agudizó mucho más los problemas mentales en la pandemia, Claro, imagínate. ¿verdad? Pero nosotros hoy, como una política de gobierno, también aumentamos las plazas. Nosotros tenemos 6 plazas para médicos psiquiatras. Hoy duplicamos, tenemos 12. No es suficiente, pero como nosotros queremos formar médicos especialistas de calidad, nosotros no podemos aumentar el número en detrimento de la calidad. Entonces, vamos a seguir avanzando, inclusive con el CONE estamos viendo la posibilidad de enviar médicos al extranjero para seguir formándose, porque un médico tarda como mínimo 10 a 12 años en formarse. Dios mío, claro, imagínate. No es así tan rápido. Bueno, ministro Ramírez, si vos tuvieras que decirme, bueno, hemos avanzado en tal campo, en tal terreno, qué sé yo, está lo del hambre cero, que ayuda obviamente, una pata importante en la educación, los kits, todo el mundo también quiere hablar obviamente de la calidad de la educación. A ver, ¿en qué hemos avanzado? Porque todo obviamente, ya sé que en un año no va a poder solucionar, ¿verdad? Pero ¿en qué avanzamos? Hay 3 puntos fuertes. El primero que tiene que ver con los docentes y el primer paso cumplir con una deuda histórica. Llegamos por primera vez en la historia de los docentes al salario mínimo del educador, eso no es menor. El salario hoy... ¿Eso afectó más o menos, o sea, benefició más que afectó? ¿Benefició a qué cantidad de personas? Y estamos hablando de casi 70.000 maestros. 70.000 maestros que no ganaban el salario mínimo y que ahora, a través de esta... Es un hecho... Que es una promesa, por cierto, totalmente. hecha hace varios Es un gobiernos. trabajo que se inicia en el gobierno de Horacio Cartes con el ministro en aquel entonces, Santiago Peña, de Hacienda en aquel entonces, y que tiene su continuidad y su cierre ahora cuando asume como presidente, ¿verdad? Entonces, se cierra un ciclo tremendamente importante. Pero, en paralelo, cuando llegué me decían, ministro, no se pueden hacer concursos. Es difícil el concurso. En 14 meses hicimos 14 concursos. Mira vos. Entraron 7.000 maestros al sistema por concurso. 1.500 directores, supervisores. Es decir, estamos terminando la evaluación para la generación de un banco de datos que por primera vez el banco de datos va a tener maestros certificados en comprensión. ¿Donde en el ministerio están haciendo eso? Claro, acabamos de terminar y donde dicen 7 de cada 10 no comprenden lo que leen. Bueno, también cuando el maestro no comprende, el alumno menos va a comprender. Hoy tenemos 18.000 maestros en un banco de datos, en un banco de elegibles que pasaron una prueba de comprensión. Cambiamos el formato de evaluación de los maestros. Ahora es una prueba, es un examen. Antes era una certificación, es decir, una recolección de documentos y de papeles, donde valía todo tipo de curso que habías hecho. Curso de decoración, curso de corte y confección, lo que haya. Si sumaba, eso sumaba y valía. Entonces hoy dijimos, no, vamos a poner un examen, una prueba. ¿Y cómo pasamos? Esa prueba fue mala, digamos. No, fue buena porque quedaron dentro del sistema los mejores. No, vos me hablas del concurso. Claro, del concurso. No, pero yo te digo, se hacen también evaluaciones de los maestros. Hace poco hubo, ¿verdad? Una evaluación donde... La verdad que la evaluación más importante es esta, la integración de ese banco de elegible, porque esos son los que van a entrar al sistema a trabajar, ¿verdad? Yo creo que ese banco de elegible, a ver, concursaron, pasaron, ¿verdad? Porque rindieron exámenes. ¿Dónde están esas geográficamente? ¿O ya están trabajando? ¿O están ahí en el banquito de...? No, en todo el Paraguay. Ya se integraron al sistema. Se va a llamar el año que viene a concurso. Se van a concursar 20.000 puestos de trabajo. Pero estas que concursaron, ¿dónde están?
No, una cosa es entrar al banco de suplentes. Ah. Todavía no entraste a la cancha a jugar, vos sos suplente. Cuando ese concurso entras al banco Al banco de suplentes está ahí en la expectativa. no están todavía no insertos en el sistema. Claro, y después, el año que viene se hace... Esa misma gente. Con esa misma gente, Sí. una segunda prueba para entrar a la cancha. O sea que el año que viene es lo que vamos a tener inserto en el sistema a gente con calidad. Correcto. Ahora, ¿y qué hacemos con todo lo que ya tenemos, digamos, verdad? Muy bien. Y ahí otra de las acciones muy importantes es este análisis nos lleva a verificar los institutos de formación docente. Y ahí estamos en un trabajo con Federico muy articulado con las universidades, porque tenemos que transformar los institutos de formación docente para que 2 años ellos se dediquen a la didáctica y después los otros 2 años, por ejemplo en matemáticas, vaya a la FACEM, por decir algo, y haga su especialidad en matemáticas. Entonces estamos cambiando la formación. Y los que ya están en servicio tengan esos 2 años con posibilidades de unirse a todas las universidades o las facultades que existen nacionales en todo el territorio y que puedan hacer la especificidad. Porque realmente el problema que tenemos, Mina, es que los maestros le falta la especificidad, es decir, que sepa de matemática, que sepa de lenguas y que sepa de la didáctica de ambas cosas. Exacto, la didáctica. Entonces, tan importante. esas 2 cosas nosotros estamos hablando con las universidades. Tenemos un proyecto como Aula Paju, que es una experiencia espectacular. ¿Y formación docente entra dentro del esquema de ustedes? Claro. Ahí lo interesante, y como dice el ministro, es que lo que identificamos... O sea, una universidad, el instituto de... Tecnicatura. Es una tecnicatura, un profesorado, y el Instituto de Formación Docente, su oferta dirige en un 70-75% a formar en primer y segundo ciclo. Pero nuestro déficit, como dice el ministro, de lo específico está en tercer ciclo y la media, que es donde está matemáticas, ciencias físicas, químicas, ciencias naturales, ciencias sociales. El IFD no tiene luego para formar en eso. ¿Quién sí tiene? Las universidades. Entonces lo que estamos haciendo es uniendo ahora eso. Una alianza con las universidades para, de alguna manera, entrar en esa dinámica de formar a los que ya están en servicio, porque el déficit que tenemos se llama, no tiene perfil. Te voy a poner un ejemplo. Vos estudiaste, sos una maestra preparada para enseñar de 4., 5. y 6. grado. Pero como ahí ya están todas las plazas cubiertas, te postulas para enseñar en primera infancia. Vos no sabes nada de primera infancia, es otra formación, claro, ¿verdad? Entonces, estás en el sistema, pero no tenés perfil. Entonces, lo que hay que hacer ahora es perfilarle, darle el perfil. Y eso lo estamos haciendo en una alianza. Lo que se puede con los institutos y lo que no se puede, porque no tenemos dentro de los institutos de formación docente los maestros, hacer una alianza con las universidades. Ya venimos de una prueba exitosa de Aula Paju, donde trabajamos en conjunto con universidades y nos ha mostrado que es un camino muy eficaz para la formación en servicio de los docentes. Claro, porque te digo, obviamente hay que respetar al docente en sus derechos, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Me parece muy bien este logro de que como mínimo ganen el mínimo, etcétera, etcétera, y que esto esté garantizado para todos, pero también hay que exigir calidad, gente, de verdad. Bueno. Porque antes, ¿qué pasa? Se concedía, no solamente a los docentes, a cualquiera, se concedía con tal de sacarse de encima el problema, ¿verdad? Entonces se concedía, no, yo te doy, vos me das. Todo es un toma y daca en la vida, ¿verdad? No es solo dar. Entonces, la formación, porque vamos a ser sinceros, es deficiente. O sea, todas las veces que se tomó prueba a los maestros y también a los alumnos, por ende, ¿verdad? Es deficiente nuestra educación. Ahí hay un dato que me parece interesante, después para que complete Fede. De los ingresantes de los 18.000, el 60% son jóvenes. De estos concursantes. Que tienen entre 1 año y 5 de experiencias de maestro. Lo cual nos indica... ¿Y fueron buenos sus exámenes? Muy buenos. ¿En serio? Muy qué buenos, bueno. de Eso mucha es calidad. esperanzador. De mucha calidad. Qué sí, suerte. Sí. Lo cual indica que hay un ayornamiento, digamos, en la formación, si bien también hay algunas deficiencias, pero hay un ayornamiento y eso es relativamente un buen mensaje. Pero hay otros 2 puntos antes de profundizar el cuarto, que es universidad, que le voy a dejar a Fede que nos cuente, porque ahí hay cosas estratégicas como el RUE universitario, por ejemplo. Pero hay otro punto que es central, que para nosotros el programa Ñere, que es un programa de lectoescritura que lanzamos y que en las primeras evaluaciones que tenemos nos muestran que en las zonas rurales los chicos entre preescolar y 3er grado han mejorado casi en un 10% en relación a cómo comenzaron el año. Qué bueno. Y eso es muy bueno. Qué bueno. ¿Y eso a qué se debe? Y se debe a varios factores. Primero, que pusimos mucho texto en las aulas y, a ver, es realmente el lugar donde más rápido se puede ver, porque hasta el 3er grado la oralidad
Es importante. O sea, todo lo que se evalúa en términos del lenguaje es oral. Sí. ¿Cuándo empezamos a tener problemas? Cuarto y quinto y sexto grado. ¿Por qué? Porque empieza la escritura. Y con la escritura tenemos problemas. Pero entrar a la escritura sin un buen proceso de oralidad también produce. Entonces lo que estamos haciendo ahora es apuntando a la oralidad hasta el tercer grado y empezar a trabajar la lectoescritura, cuarto, quinto y sexto grado con énfasis. Vimos crecimiento exponencial hasta el tercer grado, baja en el cuarto y vuelve después a crecer otra vez en el quinto y en el sexto. Entonces, el cuarto se convierte en un grado de inflexión para el desarrollo de la escritura. Claro, que ahí recién empieza, por eso que es el... ¿Y qué comienza? Porque es muy interesante, hoy hablábamos de las matemáticas. Comienza la escritura con un pensamiento lógico, porque la escritura es sujeto, verbo y predicado. Esa estructura básica. Es todo lo que tenés que saber. Sí. Después tenés que saber si está el sujeto, si no está el sujeto, si está el verbo, si no está el verbo, si está el predicado, las concordancias, los tiempos. Entonces, masculino, femenino, y ahí ya está. Pero es una lógica. Claro. Es una estructura lógica. Sí. Es un concepto y una lógica. Exacto, no es la palabra. Claro. Pero vos hasta el tercer grado trabajaste la palabra, la creación, la distinción, los conceptos. Vos sabés que yo estudié en Corrientes, parte de mi primaria, digamos, porque mis padres trabajaban ahí. Y vos sabés que todo lo que yo sé en términos gramaticales, que es poco, ¿verdad? No soy una genia gramatical para nada, aprendí en Corrientes. ¡Qué nivel! Pero qué bien sabían enseñar. O sea, la cuestión es muy difícil, que yo sé cómo puntualizar las palabras graves, esdrújula, dónde lo llevan al acento. O sea, y como vos decís, la concordancia, por acá pues, la casa es lindo, ¿verdad? Claro que tiene que ver también con el idioma guaraní, pero también en Corrientes se habla guaraní, ¿verdad? Se habla guaraní. Sin embargo, qué bien que enseñan, sinceramente. O sea, lo que yo sé, aprendí en Corrientes. Y eso tiene un método, tiene una fórmula que a mi juicio, y nos están mostrando las evaluaciones, tiene que entrar desde el cuarto grado recién. Sí. A veces queremos meter antes eso, no va. Y por último, no quiero dejar de mencionar todo el desarrollo de la infraestructura que vamos a tener con la construcción no solo de colegios emblemáticos, sino que la construcción del Colegio Técnico Nacional, que es un colegio muy emblemático y muy importante. 60% de los ingresantes a la carrera de ingeniería vienen de ese colegio. Qué bueno. El Colegio Nacional de la Capital, que lo vamos a renovar absolutamente. Y en cada cabecera departamental un colegio ícono, ¿verdad? Con un programa de reestructuración de las escuelas y después podemos hacer un énfasis en la infraestructura. Resulta que tenemos 6.900 locales más o menos escolares, de los cuales 3.020 tienen menos de 50 alumnos. Es de la concentración. Entonces, que voy a hablar siempre, exacto, para dar calidad. Claro. Concentración para dar calidad. Y eso tenemos ya. Un programa, tenemos el proyecto del desarrollo de cada departamento y tenemos un manual de infraestructura de cómo tienen que ser las infraestructuras de los colegios, ¿verdad? Entonces, ahí ese es otro hito muy importante. Me encanta. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba. Bueno, no quiero terminar el programa sin dejar de destacar lo del RUM y esta primera encuesta que están haciendo. Esto también, porque qué importante es que las políticas que se encaren, le decía también al de Estadística y Censo que estuvo el domingo pasado, que sean en torno a la realidad. A evidencia, como se dice. Sí. ¿Verdad, Fede? Yo creo que el RUE, si nos dijesen un año y medio atrás qué es lo más urgente para el sistema, hubiésemos vuelto a repetir, es el RUE. Registro único del estudiante de la educación superior. Yo porque este era otra cosa. ¿Y qué es lo que hicimos ahí, Mina? Ahora quedan todos los estudiantes del sistema registrados en una plataforma del MEC, que tiene además conexión con el RUE de la media, que ya lo tenemos hace un tiempo, entonces podemos hacer toda la trayectoria del estudiante. Sí. Y dentro de la universidad, año por año, asignatura por asignatura, docente por docente, promoción por promoción, calificación por calificación, y ya vea los datos. En este momento, nosotros creemos que el sistema tiene 400.000 estudiantes. Decimos creemos porque nunca tuvimos los números a vista. Exacto. Creemos que hay 300.000 en universidades privadas y 100.000 en públicas. Ah, mira vos. Sí, pero son estimaciones. Sí. A fin de año vamos a tener ya la certeza y el dato. Ah, qué bueno. Hoy tenemos más de 300.000 registros ya cargados. Este año no se van a registrar títulos si no tiene su ficha ya del RUE. Y el próximo año... O sea que sí o sí va a tener que ser obligatorio registrarse. Es obligatorio. Claro. Y el próximo año todos los nuevos ingresantes se matriculan ya en el RUE.
Entonces esto nos va a permitir trazabilidad, transparencia, orden en ese sentido que me parece y políticas al respecto también. Y sobre todo eso, decía la ministra sobre el número de profesionales de psiquiatría. Bueno, nosotros vamos a poder mapear cuántos están en formación y poder proyectar también y darle pertinencia y capacidad de planificación a las universidades. Es decir, mira, acá está todo abultado. Claro. Vamos hacia otras carreras donde hay un déficit. Y que haya una orientación al propio estudiante, ¿verdad? Decía, de medicina, que está en primero, segundo y tercer curso, claro, que ya se... Decía el presidente de la República, hoy con el grado de inversión, viene un inversionista y dice, ¿cuántos ingenieros vamos a tener en los próximos 5 años? Claro. Hoy nosotros vamos a poder saber. Exacto. Están estos en formación, están estos ya titulados y hacia aquí vamos. Y nos va a permitir, por supuesto, darle mensaje a las universidades de hacia acá hay que ir, señores. Claro. Porque esto lo podemos vincular con el mercado laboral. Exacto. Y generar unas expectativas de políticas públicas también. Entonces, claro, o sea, esa es la forma seria de encarar las políticas públicas, ministra, ¿verdad? Sí, por supuesto. Las evidencias nos sirven a nosotros para tomar decisiones, pero cuando vamos generando este tipo de encuestas, hay que saber usarlas y hay que saber diseñar los programas y los proyectos. Y quiero mencionar, ¿verdad?, el proyecto bien diseñado de Yeroga Porá. Ese es un proyecto concreto que va a un público específico, tiene sus características y bueno, nosotros también compartimos esa idea, ¿verdad? En el próximo año, particularmente, nosotros queremos enfocarnos en 2 sectores de la población. Porque el que estudia es para trabajar, el que tiene salud es para... Todo el mundo se prepara para salir al mercado de trabajo, contribuir socialmente y tener su ingreso. Queremos enfocarnos en los jóvenes, porque ese es un aspecto clave para nosotros, tanto en materia de educación técnica, educación para el trabajo e inserción y habilidades, pero no queremos olvidarnos de un grupo, que es ese grupo de 55 años y más. Esa gente que salió del mundo asalariado y que no volvió a conseguir y que no puede completar su jubilación y que después se convierte también en una carga social. Perfecto. Queremos tener un programa específico para esa gente. Ya conversamos con el equipo técnico, vamos a presentar próximamente. Antes de fin de año queremos hacerlo y queremos apoyar a ese sector porque hoy... Con políticas claras. Con una política clara, bien diseñada y que apunte por lo menos en una primera fase a 5.000, 10.000 personas de ese segmento. Qué para que continúen esa. Cotizando para su jubilación. Claro. La gente recién valora eso cuando llega a los 50 años, 55 años y pierde su aporte si trabajó en el sector privado, ¿verdad? Porque no tienen la posibilidad de jubilarse. Y por lo tanto tampoco de seguir pagando su jubilación. Todos acá cuando uno saca una encuesta que... Y vos sabés qué importante es esto que decís, ministra, no por todo esto que estás diciendo, pero aparte de eso, hoy día muchos empresarios en realidad valoran también a las personas mayores. Valoran. Porque la responsabilidad de esa generación es muy diferente a la generación joven que tiene otras características valorables y valiosas, pero esta otra, ya sé, ya se me va el tiempo. Por último, ministro Baruja, yo quería el material. ¿Tenemos el material? Y bueno, antes, aunque sea un ratito, porque realmente esto grafica lo que siempre digo, eso acá está. Mira, ministro, esta es la realidad que vos recibiste y esta es la realidad que entregaste. Esto es lo que estaba comentando Mina. Sí. Normalmente las familias están en casas de pared, tabla, piso de tierra. En una sola pieza te tiene todo, ¿verdad? Y de esto pasamos a la casa de materiales gratuitamente de 42 metros cuadrados. Sí. Con materiales cerámicos paraguayos, porque otra de las características es priorizamos los materiales paraguayos para dar trabajo a nuestros oleros, a nuestros ceramistas y a nuestros transportistas. Realmente es muy satisfactorio poder ser partícipe de estos cambios y lo que decía, ¿verdad? Esto es transversal a todas las áreas, esto mejora la salud, la educación, las condiciones de seguridad, todo realmente. Y bueno, hoy hay una política fuerte, una voluntad firme del presidente Santiago Peña de que la mayor cantidad de familias puedan tener su vivienda en estos 5 años superiores. Bueno, gracias por estar aquí, por compartir lo que están haciendo, lo que les resta por hacer. Lo que pasa que 1 hora y media de programa no alcanza, pero en serio, quería que ustedes estén acá y que... sobre todo también nos den esperanza en el sentido que, bueno, algo se está haciendo, porque si uno ve todo negro, ¿verdad? No, hay matices, digamos, ¿verdad? Y hay que ver los matices, pero sobre todo pedirle gente y brindar por todos ustedes en el sentido de que éxito en sus funciones, porque siempre digo, si a ustedes les va bien, nos irá bien a todos los paraguayos. Así que un brindis por esa gestión y que cada vez sea mejor, chin chin. Salud.
Que tengan una muy, pero muy buena noche. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo acá por la tele. Chao, chao.